quiero presentar en tres partes. De manera muy rápida, mostrar los beneficios y aportes de la agricultura familiar campesina, ¿no? Y luego los riesgos y amenazas para la agricultura familiar campesina, principalmente en el altiplano, pero los riesgos que presenta el cambio climático. Y finalmente, algunas acciones para enfrentar los efectos del cambio climático, ¿no? De manera muy rápida, vemos que en el país existen cerca de 861.000 unidades productivas, ¿no? Y el 4% de estas unidades productivas son unidades familiares campesinas. Es decir, que 4.3 millones de personas están dedicados en la agricultura familiar campesina, ¿no? Entonces, un peso importante a nivel nacional la agricultura familiar campesina. Pero también la agricultura familiar aporta a la seguridad alimentaria. Se dedica a varios rubros, ¿no? A la ganadería, hortalizas, apicultura, transformación, granos, biodiversidad, frutos del bosque. Entonces, hay una diversidad de productos que proporciona la agricultura familiar, ¿no? Y eso es un valor importante, porque permite la diversificación de la dieta alimentaria. Aquí vemos que hay bastante diversidad. Nosotros hemos hecho un estudio en varios departamentos y demostramos que cada departamento o cada ecorregión diversidad de productos, ¿no? Cultivos anuales, multianuales. Aquí pongo un ejemplito, por ejemplo, para mostrar el aporte de la agricultura familiar, esta diversidad de productos. Por ejemplo, solamente mostrar la sacta, que es la comida típica de La Paz. Y la sacta está compuesta principalmente por productos provenientes de la agricultura familiar, ¿no? Por ejemplo, la tunta, el maní, cebolla, tomate, perejil, papa, zanahoria, ají amarillo, pimienta, ajo. Y una parte muy poquísima proviene de la agricultura no familiar, de la agroindustrial, podemos decir. El pollo, el aceite, o quizá el sal también, ¿no? Entonces, aquí quiero mostrar que la mayor parte de nuestra alimentación proviene de la agricultura familiar, ¿no? Que tiene la agricultura familiar. Y aporta con una cantidad de alimentos a nivel nacional, ¿no? El aporte de la agricultura familiar. Lo propio ocurre con la generación del empleo. La agricultura genera el 30% del empleo a nivel nacional, ¿no? Entonces tiene un peso importante. Entonces podemos decir que la agricultura familiar campesina produce diversidad de alimentos, además ecológicos. La agricultura familiar campesina es sostenible, pero también es resiliente al cambio climático, ¿no? A pesar de sus limitaciones, de las amenazas que hay en el altiplano, pero sigue respondiendo con cierta eficiencia al cambio climático, ¿no? Y es una alternativa a la crisis climática, ¿no? Porque gestiona, maneja de manera sostenible todavía los recursos naturales. También es alternativa a la crisis alimentaria, por esta diversidad que genera la agricultura familiar, por alimentos orgánicos, sanos, saludables, ¿no? Pero también, como hemos visto en la pandemia, la agricultura familiar ha sostenido a las ciudades, ¿no? Entonces, pero la soberanía alimentaria, ¿no? Sin embargo, a pesar de bondades, beneficios de la agricultura familiar, ¿no? Que están afectando. Y hay una serie de amenazas, por ejemplo, la erosión de los recursos naturales, ¿no? Agua, hay cada vez menos agua, las fuentes de agua están erosionadas, ¿no? La gente reclama que el agua se dice, ¿no? La gente en el campo. Suelos también están erosionando por
por varios factores, ¿no? Tienen menos capacidad productiva. La biodiversidad también se está perdiendo, ¿no? Hay menos variedades de tubérculos, menos variedades de granos. Y la amenaza principal en estas últimas décadas es el efecto del cambio climático, ¿no? Que está generando sequías, heladas, granizadas, inundaciones, huracanes, ¿no? y otras anomalías, se podría decir. Pero también otra amenaza es el cambio del régimen alimentario, de los patrones alimentarios. Cada vez más se está consumiendo alimentos provenientes de la agroindustria, ¿no? y menos alimentos provenientes de la agricultura familiar, ¿no? Otra de las amenazas es el contrabando y la importación de alimentos, ¿no? Que desmotiva la producción porque ingresa alimentos de países vecinos que hacen competencia a la agricultura familiar, ¿no? Pero también las políticas públicas no priorizan la agricultura familiar campesina, ¿no? Más bien son políticas para responder a emergencias, cuando hay inundaciones, heladas, granizadas, pero no son políticas que transformen estructuralmente la agricultura familiar, ¿no? Y eso está del campo a las ciudades, ¿no? Y bajos rendimientos en la producción. Principalmente en el altiplano. Las heladas. En esta gestión agrícola 2022-2023 hemos tenido heladas atípicas en épocas que no ocurrían comúnmente. Por ejemplo, han ocurrido heladas en diciembre, en enero. Las heladas generalmente terminaban hasta agosto, septiembre, ¿no? Entonces, el cambio climático está modificando bastante el clima, el régimen de lluvias, ¿no? La sequía, lo propio la sequía. En el altiplano generalmente las lluvias empiezan en los meses de septiembre, octubre, ¿no? Pero el año pasado empezaron en diciembre, ¿no? Empezaron en diciembre, la producción agrícola estaba empezando a crecer y llegó la helada, ¿no? Y además se pueden ver cambios bruscos en un día. En la mañana heladas y en la tarde temperaturas altas, ¿no? En un día se puede ver cambios bruscos de la temperatura. Lluvias irregulares, ¿no? Ya las lluvias se concentran en 2 o un mes, el resto de los meses no llueve. Granizos, ¿no? Lo propio ha afectado en el altiplano bastante. Los huracanes, otro efecto es el deshielo, ¿no? El deshielo que está es más evidente. Ya decía Marcos, ¿no? que el Chacaltay hace años ya se ha perdido, y eso está afectando principalmente. Los deshielos beneficiaban a los bofedales, ¿no? Las aguas subterráneas, y eso se está perdiendo. Entonces, y eso está poniendo en riesgo la producción de alimentos, el agua para consumo humano, el agua para producción de alimentos, ¿no? Pero también inundaciones. No solamente las inundaciones ocurrieron en tierras bajas, sino también en el altiplano, ¿no? En la zona del lago, en San Andrés de Machaca, por ejemplo, se han inundado varias comunidades, ¿no? ¿Qué ha generado estos efectos climáticos? Disminución de los rendimientos de los tubérculos y de los granos andinos, ¿no? Por ejemplo, se ha perdido más o menos el 40% de la producción de papa en el altiplano. Hay menos producción este año, ¿no? Lo propio con los granos. Por ejemplo, en el altiplano central y norte no hay quinoa. La helada se lo ha llevado todo, ¿no? Y eso está haciendo que las familias busquen otras opciones de vida, ¿no? Y las opciones de vida que ellos están viendo es las ciudades, ¿no? Entonces, emplearse en construcción, en transporte, en comercio, en actividades precarias, ¿no? Pero también esto ha provocado la disminución de la producción de forrajes. Hay menos forrajes este año, ¿no?
Y la gente, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es vender su ganado. Por ejemplo, en San Andrés de Machaca, por falta de forrajes y por falta de agua, están vendiendo sus llamas, ¿no? Para que en septiembre, en agosto, en julio no se mueran las llamas por falta de forrajes, ¿no? Lo propio está pasando con el ganado bovino. Como les mencionaba, hay erosión de las fuentes de agua. Generalmente, las fuentes de agua disminuyen en el mes de septiembre, octubre, noviembre. Ahora ya están disminuyendo las fuentes de agua. En varios lugares las familias están preocupadas porque ya no tienen agua, por ejemplo, para regar sus invernaderos o para proveer a sus animales. Entonces, desde abril ya está pasando. Abril, mayo, ya hay menos agua, ¿no? Para consumo humano y consumo animal. Pero también esto se está manifestando en la disminución de los bofedales, ¿no? Los bofedales se están secando, menos humedad. Entonces son espacios donde se crían las alpacas, las llamas. Entonces si no hay humedad, si no hay pastizales, entonces es difícil criar estos animales. Por tanto, la gente está optando por otras estrategias, ¿no? Entonces, el cambio climático es evidente en todo el país, ¿no? En el altiplano, en los valles, en las tierras bajas. Sin embargo, no se está reflexionando, no se está analizando, no se está discutiendo con mayor profundidad este tema. Incluso las autoridades no le están dando mucha importancia. Como decía hace un momento, las autoridades reaccionan solamente para cuestiones de emergencia, ¿no? Están llevando, por ejemplo, al altiplano afrechos, están llevando tanques, tusiles, para que las familias cosechen agua, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, ayuda a las familias, pero eso no va a cambiar estructuralmente el tema, la producción agrícola. Entonces hay que generar políticas mucho más estructurales. Tiene que haber mayor inversión, mayor atención al sector agropecuario, principalmente a la agricultura familiar. Como les mostré inicialmente, aporta de gran manera a la economía, a la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, ¿qué acciones hacer? ¿Qué acciones hacer ante el cambio climático? Para enfrentar el cambio climático, para mitigar el cambio climático, para seguir produciendo alimentos en el altiplano, en los valles, ¿no? Hay varias actividades que podrían hacer las autoridades del municipio, las gobernaciones del nivel nacional, ¿no? Sin embargo, hay poco financiamiento, pocos recursos para estas iniciativas. Muchas veces estas iniciativas que les voy a mostrar se hacen más por iniciativa propia de las familias, ¿no? Hay que trabajar en la gestión integral del agua, ¿no? Cosecha de agua en reservorios, estanques, tanques para agarrar agua de las calaminas. La cosecha de agua puede mitigar, ¿no?, la escasez de agua. Muchas comunidades continúan sembrando, los que tienen estanques, los que tienen reservorios, han continuado sembrando sus alimentos en época de sequía, por ejemplo, ¿no? Aunque han sido afectados un poco con las heladas. Entonces garantiza la producción agropecuaria y la crianza de animales. Entonces es importante la cosecha de agua. Pero también el uso eficiente del agua, ¿no? Construir bebederos para que el agua no se pierda, sistemas de riego tecnificado, sea por goteo, sea por aspersión. Entonces hay que trabajar en usar eficientemente la poca agua que tenemos, ¿no?, en el altiplano principalmente. Hay que trabajar en la diversificación productiva, ¿no?, en hortalizas, tubérculos, ganadería, porque en el altiplano la ganadería y la agricultura están articulados. Sin la ganadería no hay agricultura, ¿no? Manejo y conservación de los suelos. Es importante hacer zanjas de infiltración, terrazas, ¿no?, para recuperar los suelos, para mejorar los rendimientos, para mejorar los nutrientes del suelo, ¿no?
pero también la forestación y deforestación. Se han hecho varias campañas, ¿no? Principalmente por instituciones privadas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho varias campañas con RTP, ¿no? Sin embargo, hemos cambiado de estrategia. Antes entregábamos arbolitos a las familias, 5 o 10 arbolitos, ¿no? Pero no se garantiza su prendimiento. Y desde hace 2 gestiones estamos empezando a reforestar haciendo cercos perimetrales, ¿no? Para garantizar su prendimiento, pero cercos móviles, ¿no? Una vez que se prendan los arbolitos hay que trasladar a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, la foto que ven acá en la derecha es de Oruro, es de una comunidad de Oruro. Entonces, cuando las familias tienen voluntad, intención de mejorar sus sistemas productivos, se puede generar un microclima favorable, ¿no? Por ejemplo, acá no solamente producen alfares, sino producen zanahorias, cebolla, varios hortalizas a campo abierto. Entonces, se puede cambiar el altiplano, hacerlo generar microclimas favorables si hay voluntad de trabajar en recuperación de suelos. ¿Perdón? Son queviñas, sí, son árboles nativos, pero incluso hay manzanas que se han traído de Chile. Algunos árboles frutales son árboles nativos, ¿no? Árboles queviñas. Y también trabajar en la recuperación de áreas de pastoreo, ¿no? Con cercos móviles también. Entonces hemos sacado varias hectáreas de áreas de pastoreo para que se recupere el que hay, ¿no? Y eso genera humedad, genera pasto para los animales principalmente, ¿no? Trabajar la producción y aplicación de abonos orgánicos, bioles, humos de lombriz, abonos bokashi. Entonces, esto principalmente a recuperar los suelos, fertilizar los suelos, pero principalmente producir alimentos de manera orgánica, ¿no? Que sean sanos, saludables para las familias. De carpas solares o infraestructura productiva que permita producir más alimentos a las familias, ¿no? Para su seguridad alimentaria, pero también para la venta en el mercado, ¿no? Hay carpas solares que no solamente abastecen a las familias, sino más bien abastecen a comunidades enteras, ¿no? Incluso en varias comunidades, a través de la producción de carpas, hacen el trueque, ¿no? Por ejemplo, hay familias que no han producido, digamos, haba, no han producido arveja, entonces intercambian por productos que hay en las carpas, con tomates, zanahorias, cebollas. Entonces, incluso se genera un circuito corto de comercialización en torno a las carpas solares, ¿no? Pero también trabajar en infraestructura de ganadería altoandina, que permita no solamente garantizar su desarrollo, sino también evitar la mortalidad por las heladas, por el frío, ¿no? Y de ese modo garantizar la producción de la ganadería familiar, que es importante principalmente para la producción agrícola también. Pero por otra parte, hay que valorizar, recuperar conocimientos ancestrales que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen ciertos bioindicadores como los huevos de los perdices, los tolares, las plantas, las estrellas, que les permiten tomar decisiones, ¿no? Que les permiten cuándo empezar el cultivo, cuándo hacer el aporque. Entonces se siguen guiando y siguen orientando por estos conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces son fundamentales estos para garantizar la producción principalmente, ¿no? Sin embargo, también desde el Estado hay inversión, hay varios programas que se están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, hay Procamélidos, Empoderar, Accesos, Pro Bolivia, el CENAPE, PAR 2, hay varios programas, pero son
insuficientes para mejorar, para fortalecer la producción agrícola, ¿no? Como hemos visto, hay más de 800.000 unidades productivas y un 94% son familiares. Entonces, estos programas no alcanzan a mejorar la situación de las familias campesinas. Entonces, hay que profundizar, hay que generar mayor inversión, mayor atención al sector, ¿no? Pero también hay que generar una conciencia en la sociedad civil, ¿no? En la sociedad civil que valore la producción campesina, que valore la producción local, que valore la producción agroecológica. Y hay varias familias que están produciendo agroecológicamente, producen alimentos sanos, pero todavía no está valorando desde la sociedad civil, ¿no? Hay ferias, varias ferias, por ejemplo, aquí en La Paz, el Ecotambo, hay agrobolsas, hay varias ferias, pero todavía esas ferias están orientadas a consumidores de clase media alta, ¿no? No está masificando el consumo de productos agroecológicos. Entonces hay que trabajar, hay que tomar conciencia para apoyar la producción campesina e indígena, ¿no? A ver, ¿qué desafíos para mejorar la producción familiar, ¿no? Uno es el reconocimiento del aporte de la agricultura familiar, ¿no? Todavía se valora. Por ejemplo, cuando uno va al mercado a comprar alimentos, se regatea, ¿no? a los productos que vienen de la agricultura familiar o a los productores que venden en el mercado. Pero cuando uno va al hipermercado, uno compra sin regatear y de calladito, ¿no? Entonces ahí no se está valorando la producción familiar campesina. Hay que trabajar en la transferencia de innovaciones adaptadas, adecuadas al mundo rural, ¿no? No solamente para generar mayor productividad, sino más bien para la gestión sostenible de los recursos naturales, la tierra, el suelo, los bosques, ¿no? Mayor inversión pública. Es importante incidir en políticas públicas para que haya mayor inversión y mayor atención a la agricultura familiar, ¿no? Por la importancia que tiene. Fomento a la transformación y comercialización de alimentos de la agricultura familiar, ¿no? Se está avanzando bastante en la transformación, en la comercialización. Sin embargo, hay que promover los circuitos cortos de comercialización, ¿no? Que en los propios municipios se compre los alimentos que producen los campesinos, los indígenas. Muchas veces todavía se viene desde el área rural a comprar a las ciudades, a los mercados grandes, se lleva alimentos desde acá, ¿no? Entonces hay que empezar a promocionar los circuitos cortos de comercialización que evita incluso el trajín, el gasto en combustibles y todo eso, ¿no? Fomento a la producción agropecuaria, apoyo a iniciativas productivas impulsadas por jóvenes, mujeres, principalmente en el área rural, ¿no? Entonces es importante, nosotros apostamos por la juventud en el área rural, porque los jóvenes pueden darle una nueva dinámica, generar más dinámica económica en los municipios, porque los jóvenes tienen conocimiento, manejan la tecnología, entonces pueden aportar a fortalecer la agricultura familiar, ¿no? Principalmente fortalecer la producción agroecológica como un modelo de producción alternativo a la producción convencional, a la crisis climática, a la crisis sanitaria, porque provee diversos, sanos, saludables y frescos, ¿no? Además baratos. Entonces hay varios desafíos, ¿no? Varios desafíos que tenemos como sociedad, que tenemos que tienen los decisores públicos, que tienen la sociedad civil para fortalecer la producción agrícola, principalmente proveniente de la agricultura familiar, ¿no?
Entonces yo valoro bastante esta campaña que se está haciendo para sensibilizar principalmente a los decisores políticos y a la sociedad civil. Es importante, pienso yo, llegar a los jóvenes, a los estudiantes, para generar conciencia, sensibilidad en torno al cambio climático y generar nuevas prácticas, ¿no? Generar nuevas prácticas para enfrentar el cambio climático.